En esta nueva placa sobre la historicidad de Jesús, siempre uno se pregunta, y el mundo y todos se preguntan, cuáles son las evidencias históricas que apoyan la existencia de Jesús. Cómo se puede reconstruir su vida y enseñanzas a partir de las fuentes disponibles. Tal vez podemos pensar de atrás para adelante. Las fuentes disponibles son los evangelios. Las fuentes disponibles son los 4 evangelios. Por eso la necesidad de volver a los evangelios. Y trabajar fuertemente y profundamente, haciendo cada palabra, haciéndola nuestra, como experiencia personal. ¿Cómo se puede reconstruir esa vida y esa enseñanza? No se reconstruye esa vida y enseñanza de Cristo trayéndolo a Él y colocándolo a Él en el centro de la historia, sino nosotros ubicándonos la vida de Cristo y en sus enseñanzas, y nosotros transmitir la veracidad de esas fuentes. ¿Cómo puede el mundo no creyente creer a partir del testimonio nuestro? Sí, nos pueden decir locos, nos pueden decir fanáticos, nos pueden decir que estamos un poco trastornados. Sí, está bien. No pasa nada con eso, porque eso es normal, porque sí estamos trastornados, porque nuestra humanidad se trastorna y se convierte en algo que se llama cristiano. Cristiano. Y estamos locos. Sí, estamos locos porque hemos trastocado la razón. En un mundo en donde todo es razonable, ¿sí? Nosotros caminamos hacia la izquierda, si quisiéramos decirlo así, en contramano. Ahora, ¿por qué se ve esa experiencia a contramano? ¿Quién es el personaje que siempre está a contramano en la Sagrada Escritura? El profeta. Y ahí es como que de alguna manera podemos responder la primera. ¿Qué evidencias históricas apoyan la existencia de Jesús? El profetismo. Usted en todo el Antiguo Testamento no puede encontrar sendos ejemplos de profetas que actúan con la misma intensidad de Jesucristo histórico. La denuncia, el pararse frente al sistema, el exigir que los mandamientos se cumplan, el exigir la justicia social. Uno puede leer profetas muy profundos sobre esto. Sofonías. El ser profético es lo que marcó a Jesús en la historia de aquel momento. Porque está bien, es como difícil, ¿no? Porque es un acto de fe plantearse y reconocer la filiación divina de Cristo. Es decir, hace 2025 años caminó el Hijo de Dios, pero es más fácil y más constructivo y más evidencial decir, caminó el profeta de los profetas en Israel hace 20, 25 años. El profetismo de Jesús es lo que llamaba, es lo que de alguna manera seducía al colectivo y al individuo. No era un profeta común y corriente, era un profeta que se tomaba la iniciativa de llevar la punta en la discusión, en el debate, en la construcción, y que eso hacía que generara discípulos, generara discípulas, seguidores, seguidoras.
Y de hecho, hasta hoy, los judíos hablan del profeta Jesús de Nazaret. A nosotros nos importa mucho esto, nos importa mucho. Nosotros, como creyentes y seguidores de Cristo Jesús, no es que no nos importe la divinidad de Cristo Jesús, por supuesto que nos interesa y por supuesto que creemos en este Cristo divino. Pero nosotros, como teólogos de la liberación, nos importa también y mucho esta historicidad, esta faceta, esta perspectiva del ser profético. Y nos interesa porque vamos en esa línea. La teología de la liberación es profética, profética. Es la praxis de la denuncia, la praxis de el pararse frente al sistema. Tal vez aquellos que opten simplemente por creer en la divinidad de Jesús y quedarse en sus milagros, quedarse en sus grandes epopeyas que tienen que ver con lo magnificencia, ¿no?, del caminar sobre el agua, pierden de vista la dimensión profética de la denuncia, de la lucha social, de la justicia social. O tal vez no quieran comprometerse con ese compromiso que tiene que ver con la carne, con la historia, con el presente. Jesús es un profeta, y no cualquier profeta. Y si quieren, podemos cerrarlo diciendo que es el profeta Hijo de Dios. Ustedes pueden encontrar esta dimensión profética en Mateo 16, 14, en Marcos 8, 27, 33. Y también pueden encontrar en los evangelios testimonios comunicacionales como ver cómo vivía este hombre llamado Jesús, cómo llevaba su vida. Y pensar en ese sentido, cómo vive un profeta, cómo vive un profeta, cómodo, con circunstancias de bienestar, con zona de confort. De hecho, ¿qué dice Jesús en el Evangelio? El Hijo del Hombre no tiene dónde reposar su cabeza. Y esta es una significación incalculable para nosotros. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque de pensar y nos hace autocriticar y autorreferenciar de cómo vivimos nosotros la dimensión profética. No sé, estamos en el siglo XXI, tenemos otro tipo de vida, tenemos otro tipo de experiencia, tenemos un montón de comodidades, pero hay comodidades que no tienen que ver con lo material nada más, sino que tienen que ver también con lo actitudinal, que tiene que ver con nuestra forma de llevar la vida con el otro, con nosotros, cómo nuestra presencia en la vida social es incómoda, no es cómoda, genera incomodidad en el otro y en mí mismo. Bueno, ser profeta es una vida incómoda, una vida incómoda. Ahora quiero pasar a esa pregunta que está en la placa, donde dice, y bueno, pero ¿cómo es cuando Jesús va descubriendo su filiación divina? ¿En qué momento? Y no es que hay que pensar en cuestiones demasiado espiritualistas. Lo descubre con el otro. Lo descubre a la par del otro. Yo descubro que soy hijo de Dios cuando descubro a mi hermano. Cuando descubro a mi hermano, cuando acompaño a mi hermano, cuando lo ayudo, cuando lo levanto, cuando le doy pan, le doy de beber, cuando le doy ropa, cuando lo abrigo, cuando le doy un cobijo, cuando le ayudo en el techo, cuando descubro que el otro es como yo.
Y ahí surge una interioridad que me hace sentir esa filiación de hijo porque tengo hermanos. Esa filiación divina, la cual Jesús experimenta, no la va a descubrir sino en el contacto permanente con el otro. No cualquier contacto, un contacto comprometido a tal punto de que cuestiona todo ese sistema que lo condena, ¿eh? Que cuestiona a todo ese sistema que lo ningunea, que lo aliena. Todo ese sistema que lo tiene como inferior, casi infrahumano. La teología de la liberación, entonces, es un también descubrir el contacto con el otro, con la mujer, con las minorías, con los explotados, con los desaparecidos. La filiación divina a partir de ahí, desde esa praxis concreta. Cristo Jesús. Cristo Jesús es el profeta que se descubre hijo de Dios, siendo profeta entre los pobres, entre el pueblo, las minorías, los explotados.